Con nosotros tenemos al director de este documental, es Ander Iriarte. Ander, arratsaldeon. Ongi etorri. ¿Tú qué querías con este documental, Ander? Bueno, para mí lo más importante con este documental está primero mi propia terapia personal de asimilar todo lo que ha sido la violencia en mi entorno, tanto la que han padecido la izquierda abertzale como la que ha sufrido, y luego de cara al futuro pues intentar plantear el problema desde nuestro punto de vista, intentar ampliar un poquito más las miras de lo que ha pasado e intentar que no se repita en un futuro y aprender de todos los errores y de todo lo que hemos hecho bien. Ander, son conversaciones con diferentes personas, ¿no? Que han sido identificadas como de izquierda y abertzales. ¿Es así? Es así, sí. Es así. ¿Cuántas personas son y por qué has cogido exclusivamente a gente de la izquierda abertzale? Sí, en total son unas 15 personas. Hay 2 personas que no pertenecen a Oiartzun, todos los demás son de Oiartzun, esa era una de las normas de este documental. Y para mí todos eran de izquierdas y nacionalistas vascos y abertzales. ¿Por qué lo he hecho así? Porque creo que la izquierda abertzale sí que ha sido probablemente uno de los movimientos más endogámicos, ¿no? Y cuya fuerza y también debilidad ha sido el encerrarse en sí mismo. Entonces muchas cosas que para mí eran normales o que pensaba yo que todo el mundo sabía, luego resultaban que no eran así. Y la izquierda abertzale durante toda su historia también ha tenido una lucha interna muy fuerte en cómo gestionar la violencia, en cómo llevarla en sí mismo, y creo que esa historia era un poquito más desconocida. Y he cogido Oiartzun como metáfora, teniendo en cuenta que Oiartzun es de los pueblos de 10.000 habitantes, ¿no? Medio grande, el que más porcentaje tiene con diferencia de votos de Bildu, pues como metáfora para poder explicar estos 50 años y la relación con la violencia. ¿Por qué Oiartzun, Ander? Hay una frase que dices que, hablas de Oiartzun y has cogido como referencia a Oiartzun, tu pueblo, un pueblo que amas pero que te ha ahogado. Bueno, me ahogaba en la adolescencia sobre todo, pero también no solamente porque era de izquierda abertzale, sino porque es un pueblo pequeño, ¿no? Quiero decir, es un pueblo que tiene mucha extensión, 8 barrios, que casi cada barrio es como un pueblo, y pues yo llegaba a un momento que quería salir y me fui a Barcelona, y eso también me dio perspectivas para hacer el documental. Pero Oiartzun para mí es una manera de acotar y a través de acotar y poner unos límites poder hablar de toda la historia de la izquierda abertzale de los últimos 50 años y su relación con la violencia, como he dicho antes, la que ha padecido y también la que ha hecho. ¿Te ha sorprendido alguien? Mucha gente. La verdad es que... ¿Por qué? ¿En qué sentido? Creo que una de las cosas que peor hacemos, ¿no? Incluso también a la hora, en cualquier mesa redonda, en cualquier sitio, es etiquetarnos, ¿no? Tenemos la costumbre, creo que también es una necesidad vital, porque para eso tenemos tribus urbanas, para eso nos metemos en grupos, somos un equipo de fútbol, pero es cierto que tendemos mucho a etiquetar. Y cuando luego hablas con las personas, te sorprenden. ¿En qué? Todos, casi. ¿En qué? Pues en reacciones que no esperabas, tal vez pensabas que una persona pertenecía... sabiendo que pertenecía a esa ideología izquierda abertzale, ¿no? Pues por las manifestaciones a las que acudía, pues pensabas que tal vez su línea oficial era la línea oficial de izquierda abertzale, y luego hablando con él descubres que esa persona pues igual ya lleva muchas grietas encima. Y cuando digo esto me refiero... ¿Qué son grietas, Ander? Pues grietas son probablemente que ves cosas que no te gustan a tu alrededor, pero que mucho tiempo la callas por una causa mayor. Y en esto hablo en todas las direcciones, ¿no? Quiero decir, hay muchísima gente que calla por el bien común o el bien personal, de no ser molestado en su entorno, o también el bien común por una causa mayor, que eso también para mucha gente es muy importante. ¿Te ha preguntado alguien por qué lo has hecho con gente exclusivamente de la izquierda abertzale o nacionalistas? ¿Y por qué no lo has hecho, y permíteme que use un término que no sé si te gusta, del otro lado? Sí, es que del otro lado también es muy amplio, y voy a decir por qué muy claro. Esto es lo que yo mejor podía aportar. Julio Meden hizo un documental que pilló otro espectro. Para mí, por ejemplo, faltaban los 2 espectros extremos, ¿no? Pero yo creo que es un documental muy interesante, sobre todo en esa época, para conocer más o menos el núcleo central del conflicto vasco. Por ejemplo, cuando Aitor Merino hizo Asier Tavío, muchas veces lo hemos hablado, que su documental se acaba donde empieza el mío, ¿no? Él se plantea, el documental acaba con Asier diciendo, ostras, es duro matar, pero plantéate qué es lo que ha llevado a una persona a ello. Pues justo más o menos esa frase es la que empieza en mi documental. ¿Cómo puede ser que algunas personas, haciendo en su teoría lo mejor por el país o no, hayan llegado a esta situación? Y entonces yo lo que creo es que puedo aportar un punto de vista dentro de este entorno. Y espero que haya alguien que lo pueda hacer desde otros entornos que yo desconozco. Es que yo no puedo hablar tan bien, sin embargo aquí sí que me podía meter, digamos, en los entresijos de una manera en la que igual otros no podían hacerlo, y eso es lo que creo que puedo aportar. ¿Estamos en un tiempo nuevo para hablar de la violencia? Totalmente. ¿En qué ha cambiado?
Precisamente en hablar. Yo creo que eso es lo principal, ¿no? Quiero decir, ¿Antes no se hablaba? En Petit Comité sí, lo que yo llamo historias de la taberna, ¿no? O sea, quiero decir, tú sí lo hablabas con tu cuadrilla y eso es de hecho una de las cosas que a mí más me sorprendió, ¿no? Porque cuando salías fuera, pensar que muchas cosas, como tú las hablabas día a día o las hablabas entre tuyos, pensabas que todo el mundo las hablaba o todo el mundo las sabía y cuando salías fuera eran como completamente diferentes. Nadie sabía que dentro, tal vez, de la gente de esta ideología se planteaban estas cosas. Igual la gente pensaba, no, estos van a sota, caballo, rey y punto, y no discuten sobre determinados temas. Sí que discutíamos, pero otra cosa es que saliera esa discusión. Vamos a poner un momento. Hay muchos momentos, muchas entrevistas, pero hemos elegido el siguiente. Es lo que cuenta Lide Martiarena, profesora y mujer e hija de presos. Es así como se le presenta en el documental. Por contextualizar, su padre fue acusado de participar en el atentado que acabó con la vida de Antonio Echevarría, alcalde franquista en Oiartzun. Lide en un momento habla de ella y de su familia y dice esto. Ni neon nere bikotea zenetakoa, bale? Baina horrek ez du esan nahi ni etakidea naizenik, eta etak egin ditun ekintza guztian alde nagoenik. Baina nik ez dute, ez dakit askotan pentsatu dudan, bueno, pentsatu izan dut, baina igual hobe da bertan bere ustea. Gauz batzuk ez ditutu lertu, egia da. Cuando dicen que los silencios también valen y mucho, ¿verdad? ¿Tú te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cuando has hablado? Veo emoción. En cada una de las entrevistas ha habido emoción, ha habido momentos emocionantes como el que acabamos de ver. Yo creo que sí, en casi todas las entrevistas yo al menos intentaba sobre todo hablar con ellos. Hay entrevistas que llegaron a durar 2 horas y media, quiero decir, fueron algunas veces entrevistas bastante largas, gente que durante mucho año ha callado y se había atrevido a hablar. Y antes me preguntabas también por qué Oiartzun. Sí. Que sean vecinos todos de un pueblo tan pequeño, que sean amigos de la infancia, que sean todos de la misma ideología y aún así hayan tenido un conflicto, ostras, eso es muy remarcable, ¿no? Porque si dices, coges un pueblo como Rentería, coges un pueblo como Hernani o como Irún, ¿no? Donde tal vez ha habido grupos, ¿no?, más marcados y se han protegido entre ellos y digamos que la calle ha ardido más que mi pueblo, más coches quemados que mi pueblo seguramente, pero cuando todas son de la misma ideología y aún así se han estado pegando, ¿no?, por una violencia superior, ostras, eso en las conversaciones lo veías, había unas ganas de hablar, un miedo también a hablar, pero ganas ¿Hay de miedo hablar todavía? Más personal, que creo, ya nadie tiene miedo. ¿Alguien te ha dicho creo. que no quiere participar? Sí, claro, y lo he respetado, no hay ningún problema. De hecho, mira, voy a decir una cosa, en el documental lo nombro que, por ejemplo, no he conseguido que nadie de mi edad o mi rango de edad haya podido participar. Y eso tiene mucho que ver con lo que estaba pasando antes, ¿no? Digamos, las detenciones y todo esto. Hoy en día, digamos, en los últimos años, la izquierda abertzale, con la violencia, ha tenido cada vez menos capacidad militar, incluso cuando hablo de ETA, ¿no?, que es una fracción de la izquierda abertzale, pero sus consecuencias han sido mayores, ¿no? Y ha habido todo un ahogamiento legal alrededor de eso que ha incrementado muchísimo la violencia. Y muchos jóvenes de hoy en día pues, no han querido hablar libremente porque decir, ostras, voy a decir 4 cosas y voy a perder una vida, porque tienen carrera, tienen trabajo, tienen muchas cosas, y aún hay, yo creo, que ese miedo. Tengo muchas preguntas todavía para hacerte, pero no voy a ser egoísta, porque hay gente que quiere también participar contigo, Ander. Yo también. Neiro. Puedo hacer una pregunta personal y una desde el punto de vista casi técnico. Sí. La primera, te voy a dejar una, pero bueno. Bueno, la primera es que me ha sorprendido mucho y me ha parecido muy impactante que tu primer objetivo hayas dicho que sea una terapia personal para asumir toda la violencia que has vivido durante tu vida. ¿Ese es realmente el primer objetivo del documental? Sí, pero quiero decir, es una terapia para adentro y para afuera, quiero decir. Es decir, yo para mí mismo, para poder entenderme, ha venido muy bien y para poder hacer paces con muchas de las situaciones de mi vida, pero del mismo modo que creo que cuando ves a alguien hacer terapia sobre unos problemas, también te las haces tú. O sea, claro. Mi objetivo también era pasar la pelota. Claro. Te dejo la segunda que ha sido... Y la segunda es, ¿tú crees que el hermetismo de la izquierda abertzale, teniendo tantas versiones, tantas formas de ver las cosas desde dentro, ha perpetuado el ensimismamiento en la violencia y ha perpetuado el conflicto?
Sí, pero creo que sería injusto también echarle las culpas solamente a una voluntad de un movimiento de querer ser hermético. Es decir, este movimiento ha sido hermético también porque cuando ha intentado hablar de determinadas cosas se le ha puesto un muro y se le ha dicho eres terrorista o con estas ideologías. Entonces, si tú al final no puedes hablar con estas cosas y te pegas con un muro, ¿qué haces? Como en rugby, te pones con los tuyos. Ander, ¿a alguien se le va a caer un muro al ver esto? Lo digo más que nada en cuanto a tópicos acerca de la izquierda abertzale, los que estamos aquí relatando. Con tópicos seguro. Se le va a pongo caer. la mano en el fuego que Sí. a todo el mundo que incluso no... el que piense, el que es muy crítico con la izquierda abertzale, el que piense sobre esas etiquetas de las que hablabas al principio, ¿se le van a caer las etiquetas? Yo espero que sí, porque si no sería que no he conseguido mi objetivo. La verdad, espero que haya mucha gente que vea algo diferente. Una cosa quiero matizar, yo no pretendo ni cambiar ideologías ni nada parecido, ¿vale? Esto es solo una parte de la historia y hay muchas historias que contar y la suma de todos harán el pasado. Y que se quede solo una es un error. Que quede solo una es un error porque no habremos aprendido. Eso lo tengo muy claro. Hay una cosa que os voy a pedir a todos. Tenéis mucha curiosidad, pero parece que le estamos haciendo un interrogatorio aquí a Ander. Ander ha venido que sea también una cosa que... Ya sabéis lo que me gusta a mí, que habléis, que respondáis. Ander, tú cuando quieras no te sientas intimidado, en ningún momento, por favor. Espero que no lo sea así. Asier, A mí podéis hablar entre vosotros. me parece genial este documental, de verdad. Me parece súper interesante y muy necesario y sobre todo me parece muy importante porque una de las cosas que yo creo que se está haciendo poco énfasis es en cómo el espectro sociológico de la izquierda abertzale está dando pasos por avanzar hacia adelante y por superar cuestiones que nos han lastrado durante la historia, pero echo mucho de menos que estas mismas cosas no ocurran en el bando contrario. Es decir, las mismas personas que han ejercido y ejercen actualmente la violencia contra un montón de personas en Euskadi, esas personas que infringen el miedo a jóvenes de la izquierda abertzale para que puedan hablar, que tengan miedo para que le caiga el peso de la ley por decir no sé qué palabra y por esa libertad de expresión les llamen apología del terrorismo, etc., de ese bando no se haga también un documental donde se expliquen las razones de por qué esa represión a Euskadi, de por qué esa persecución a lo vasco, de por qué esa violencia mantenida por parte del Estado ¿Estáis de acuerdo? a un grupo sociológico de Euskadi. ¿Estáis de acuerdo, sí o no, Ricardo? El documental de Julio Medén iba precisamente... Y el PP no participó, por ejemplo. Tocaba parte de eso El PP no quiso que participar. estás diciendo. De todas maneras, a mí sí me gustaría, algún día poder ver el documental de Casanueva a Echeverría. Ese sí me gustaría verlo. Pero bueno, creo que falta todavía bastantes años. De todas formas, y sí me gustaría preguntarle a él, o sacar el tema... ¿Lo tienes al lado? No hables de él, mírale y díselo. Que es que tengo muy mala memoria para los nombres. Ander. Es que ricasco. No pasa nada. Es que esto va de familia. El tema es que Oiartzun efectivamente es una comunidad muy pequeña y a mí me gustaría preguntarte directamente si verdaderamente cuando has hablado que todos eran de la misma ideología, si eso era verdad, si la pluralidad estaba consentida o era una pluralidad asumida o si la disidencia, podía estar entendida o asumida en una comunidad tan pequeña como Oiartzun. Es decir, ¿son todos de la misma ideología o aquel que no lo era corría el riesgo de ser estigmatizado en Oiartzun? No, es que te diré más. Aquel, incluso manteniendo la misma ideología, ha sido estigmatizado. Es decir, esta cosa que se ha hecho de tal vez dividir un bando u otro, creo que eso es una de las cosas más interesantes de este documental, es ver cómo la lucha interna de Aralar podía llevar a dos personas a no hablarse jamás. Gente de EA, que además muy importante y partícipe en que ahora EA sea parte de Bildu, estuvo amenazado en mi pueblo y a punto de ser asesinado, y lo hablan en este documental. No es verdad, mucha gente, la izquierda abertzale ha tenido mucha disidencia y mucha gente, siendo de izquierda abertzale, en mi pueblo lo ha pasado mal. Y respondiendo a tu pregunta, tampoco estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y te voy a decir por qué hay muchísima gente que aquí lo ha querido arreglar. Y gente del PP también, hablábamos sin Amador, hablamos de muchísima gente. El problema son los poderes fácticos. Claro. Cuando el poder fáctico, digamos, del uso violento de la izquierda abertzale, y hablamos de ETA, que son una parte pequeña, ve la guerra perdida, porque es una guerra perdida, entonces tiene que haber también un cambio. Si los que están arriba les interesa mantener esta guerra, no van a cambiar. Eso no significa que la gente que vive en los pueblos no lo haga. Yo sí quería primero felicitarte porque, como decía un amigo mío, hay que ser largo para hacer un documental de esto. Hay que tener la mente muy, muy adelante y pensar en hacer esto. Me parece súper interesante y te felicito, vamos, Oriona, porque es espectacular. Pero luego otra cosa. ¿Tú a la hora de hacer esto te has sentido un poquito ahí
en tensión, en excesiva tensión, porque al final es tocar muchas fibras sensibles. Hombre, la prueba está en que te has ido a Barcelona. Me ha gustado cuando has contado que me tuve que ir a Barcelona para verlo desde otro punto de vista. Sí, pero distancia. Aquí hay dos cosas, y luego voy a contar una anécdota que creo que te ayudará un poquito a entender cómo me enfrentaba a este documental. La primera es que la distancia es necesaria para todo. La distancia no solamente es una cuestión del conflicto vasco, menos mal que se fue a Barcelona y pudo ver el conflicto vasco. Es que la distancia es necesaria en las relaciones, la distancia es necesaria en todo. Y nos ensimismamos siempre en nosotros, en lo nuestro, y no solo mirarnos en ombligo, en intentar también, incluso aunque ves que las piezas no te encajan a la hora de justificar algo, las haces encajar, porque, ostras, tomar distancia de lo que tú dices es complicado. Cuando empecé a hacer este documental y les expliqué el proyecto a mi padre y a mi madre, íbamos en el coche y los dos se quedaron un poquito blancos, ¿no? Les dije, voy a hacer esto. Pero por motivos muy diferentes. El primero era mi madre, que tenía miedo de que Oiartzun, siendo como es, y intentaba plantear esto público, pues igual después ya no estaría cómodo, y el miedo de mi padre era la frustración que podía yo llegar a tener de intentar poner a todas estas personas en común. Si me preguntáis si la cosa ha cambiado, bueno, este documental está hecho, todos hemos hablado de manera sosegada, ha habido muchas emociones, pero más emoción por encuentro y por poder hablar que no por disidencias y por errores del pasado. Y por eso invito a que la gente lo vea, porque creo que ayudará muchísimo a entender el cambio que está haciendo la izquierda abertzale. Ander, ¿qué críticas has recibido? Y me gustaría saber, sobre todo, cómo lo ha recibido el ciudadano o ciudadana aquí en Euskal Herria y alguien en Madrid o en Barcelona. Yo creo que hay una gran diferencia, yo creo, respecto a los conocimientos que tienes del conflicto. En Madrid y en Barcelona, es decir, el documental sí que es cierto que camina por diferentes momentos en los cuales tal vez tiene más peso lo que le hizo el Estado a Euskadi como lo que Euskadi hizo en otro. Es decir, nuestra historia también cambia. Y en ciertos momentos, pues igual, que está más lejos y tiene una ideología, al principio puede empezar a chirriarle el documental, incluso tener resistencia de seguir viéndolo. Pero creo ¿Qué es lo que más le puede chirriar? Bueno, pues todo el discurso normal de aquí el Franco casi nos destruyó, la ley de Garzón hizo una ley en la que nos metió a todos en el saco, muchas de las leyes que hay son injustas y que ahora mismo la ley Mordaza viene de la ley antiterrorista de Euskadi, que han cerrado 2 periódicos públicos y que prácticamente no se ha hecho voces. Te puedo seguir una larga lista que la izquierda abertzale ha reivindicado. También tenemos en el otro lado, que es cuando empiezan a entender, ostras, este documental no es solo así, cuando hablamos de la socialización de sufrimiento, lo que ha hecho la izquierda abertzale para mantenerse en su continuidad, es decir, todas las bestiezas también que se han hecho por el otro lado. Entonces, la reacción ante esto es lo que más cuesta. Sí, yo, bueno, creo que estamos en general en la fase histórica del relato, ¿no? Del relato pues digamos que posviolencia, aunque efectivamente también es cierto que no todas las formas de agresión o de violación de derechos humanos se han terminado, pero bueno, lo que ha sido la violencia gruesa que se ha vivido aquí, sí. Y en esa fase del relato me parece que todo el mundo coincide ya que no habrá un relato, afortunadamente, que habrá multiplicidad de relatos, que esto será un relato absolutamente poliédrico y esta será tu aportación, una cara de ese relato, ¿no? Y por eso yo creo que es muy de agradecer. Yo quería preguntarte 2 cosas, o 3, ya no sé. Primero, de forma breve. Me ha sorprendido que digas que aquí vamos a ver esa especie de disidencia interna que ha habido y muy importante dentro de la izquierda abertzale. Y yo no niego que la haya habido, y menos aún si lo dicen quienes la han protagonizado. Pregunta, ¿te parece a ti que ha sido o que les resultaba tan difícil exteriorizar eso? Segundo, no, y vinculado. Por partes. No, bueno, pero si es todo raro uno. No, pues que te conteste Ander, que sea un diálogo. Y exteriorizar, por ejemplo, toda esta gente no ha podido en ningún momento exteriorizar un mínimo de compasión y de humanidad y de debilidad personal, incluso si quieres, ante todo eso. Eso es lo que me llama a mí, yo tendré que entenderlo, pero me llama mucho la atención. Aquí lo que está pasando son ya 2 cosas. La primera es asumir que no lo hayan hecho. Sí, claro, y cómo se les ha dado voz. ¿Sabes qué pasa? Uno de los grandes problemas aquí, que como vivimos en una sociedad del estás conmigo contra mí, a mucha gente que ha tenido un mínimo de voz de disidencia, casi lo ha metido en el otro lado. Sí. Entonces, es decir, no podía existir el grado medio. Entonces, si una persona de Aralar públicamente empezaba a decir que estoy en contra de la violencia, carajo, de repente el otro brazo lo intentaba coger, llevarlo a su terreno y decir, ahora es de los nuestros. Y como no ha existido la gama media, pues al final existen las 2 gamas. Pero si si tú coges una persona, un movimiento, ETA es una cierta gama media son muy sí que ha habido. Yo creo que para eso hace falta también coraje. Yo creo que había que haber tenido
el coraje de decir disiento de esto y afrontar el riesgo de ser un momento como una marioneta que efectivamente te llevan de un lado al otro, pero afrontar todo eso. Yo creo que hay gente que lo ha hecho, ¿no? Lo importante que son las palabras, que todavía hoy, 2015, en mayo, hablábamos en esta misma mesa del bando contrario. Claro. Yo no creo que hay dos bandos. Yo creo que hay, no sé si tantos como vascos, ¿verdad? Pero si dentro de la izquierda hay 17 formas diferentes de ver el nacionalismo abertzale y en los no abertzales hay otras 17 maneras diferentes, ¿cómo es posible ser tan reduccionista de hablar del bando contrario? Mira, yo lo voy a explicar muy sencillo, o igual no tan sencillo, pero si tú tienes, por ejemplo, un familiar, un amigo o uno de ellos metido dentro de todo este mundo, ¿no? Con una condena, puede ser con todo lo demás, y tú estás en contra de ETA, pero ves lo que le están haciendo, dices, carajo, yo en esto ni opino ni hablo. Y creo que este ha sido el gran problema del grueso de la izquierda abertzale, que como ir en contra o decir algunas palabras ha sido que te metan en el otro bando, pues que mucha gente no ha querido hacerlo y por eso se ha estirado tanto. Y una de las cosas curiosas es que aun cuando estamos hablando de este documental, yo te invito a verlo, por favor. Te invito a verlo internamente para que veas que probablemente de todos los que he entrevistado, y todos en izquierda abertzale, y militantes de la izquierda abertzale durante muchos años, incluso he entrevistado a cosas activas como ecologistas, como música, que ha sido bandera, ¿no? de la izquierda abertzale. Muchas ya llevan muchísimos años decidiendo y peleando porque esto cambiara, pero peleando internamente. Porque lo que también ha sido muy peligroso es, digamos, decir determinadas cosas y verte en un fregado que al final no sabes ni por dónde te ha caído. Ander, has recomendado a Garbiñe Biurrun como al resto. Por cierto, hay muchísima gente que está llamando al teléfono. ¿Dónde se ve? Gracias, Neiro, por adelantar la opinión, que eres tú alguien que conoces muy bien, que es la opinión, que me están comentando desde arriba que estamos recibiendo en la centralita. Precisamente lo que ha dicho Neiro. Pues, ¿dónde lo pueden ver? Tenéis 3 salas en Guipúzcoa, que es en Niesen, en Rentería. Tenéis en Irún, Txingudi y en Usurbil. En Vizcaya estará en Bilbao, en Portugalete y en Baracaldo. Después estará en Gasteiz, en Iruña y ya para los que vienen más lejos y lo ven por SAT, es también en Madrid y en Barcelona. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Está desde el viernes pasado. Y dependiendo de si vaya gente o no, aguantará más tiempo o menos. ¿Que no se va a distribuir más? Supongo, en cines está siendo la distribución a partir de si la gente va o no va, o esto como todo es el cine también está hoy en día en una situación en la que podríamos hacer un debate, pues seguirá o no. Me imagino que lo has hecho para todo el mundo, pero ¿hay alguien o algún grupo al que le recomendarías especialmente que vea la peli? No, para todos. ¿Para todos? Sí, y lo digo muy claro. O sea, me da igual que seas de la izquierda abertzale o del PP, ve a verlo porque incluso yo creo que siendo de la izquierda abertzale te servirá como ayuda incluso para encontrar resonancias, para pensar Juan no era el único o muchas cosas, y creo que a los del otro lado les servirá para abrirse, así que yo se la recomiendo a todo el mundo y que luego se vayan a una mesa y discutan como estamos discutiendo ahora. Ricardo. Me gustaría... que antes no lo he dicho, por supuesto, darte enhorabuena, Ander, porque sacar un documental hoy en día, da igual de lo que lo hagas, es muy complicado. Como si quieres hablar de la evolución del bolígrafo desde su nacimiento hasta la actualidad, que es casi prácticamente imposible, y exhibirlo ya ni te cuento. Dicho esto, hablas en alguna entrevista que he leído de este ejercicio catárquico que ha supuesto el documental para la gente a la que has entrevistado y un poco para los que la han visto, y al mismo tiempo de autocrítica. A mí me gustaría preguntarte cuál crees tú que ha sido la lección o el mensaje de autocrítica mayor que has encontrado de los entrevistados. Para mí lo más curioso es descubrir que incluso es verdad, tengo que nombrar que hay 2 personas que no son de Oiartzun, que son Joseba Zulaika y Ludger Mes, 2 personas que han tratado la violencia desde un punto de vista y que a mí me han ayudado, sus entrevistas me han ayudado siempre a mantener un poquito de distancia y darle un mínimo de empirismo a todo esto. Pero la pregunta era... ¿Se me ha ido? Sí, aparte del grado de catarsis que ha podido suponer el documental para los que le han visto, ¿qué tipo de lección autocrítica se ha sacado? Lo más importante es que todos pueden decir, esto ha sucedido por esto, o esto ha sucedido por esta otra cosa, pero todos dicen, si el otro lado hubiera cedido un poquito más a hablar, ya ni siquiera están hablando de ceder, ¿no? Es que no se podía hablar, es que no se podía hacer tal. Creo que todos al final lo que se preguntan es... ¿Cuándo nos metimos en esta bola en la que no se podía hablar, ¿no? Y una vez que te has metido, como hemos ido cuesta abajo y frenarla ha costado. No. Porque claro, si al final porque pone la pelota en el tejado. Si los otros hubiesen querido hablar un poquito más, no tampoco, no quiero contar al final muchos de los testimonios finales del documental. Me ha preguntado qué es lo que más saca a la gente, que lo que más saca a la gente es
De autocrítica. Que hay que hablar. Que autocrítica, que hay que hablar, que tenían que hablar ellos también. O sea, quiero decir, no me pongas de aprieto de decir de qué, o en el sentido de que hay que hablar. Pues hay que hablar. Vamos a hacer una cosa, porque aquí hay gente que todavía, y a mí se me quedan un montón de preguntas sin hacer y un montón de reflexiones por compartir, pero vamos a hacer una cosa. Ander nos ha invitado a verlo, yo creo que es propio que lo veamos y sigamos hablando. Ander, ¿te parece bien? Y esker, bai. Zuri, eskerrik asko menegoteagatik. Euskaraz da, gainera. Euskaraz da. Bai, dokumentala euskaraz da, baina galdera bat galdetu dutela, guztietan gazteleran subtitulatua dago. Subtitulatua, baina Goitibera, euskaraz bai, hoxe. egindakoa da. Eskerrik asko, Ander. Zuri, mi esker. Hemen izateagatik.